La Exorcista. Película de terror 2022. Trama. La película inicia con una mujer embarazada acostada en su cama. Ella despierta y se da cuenta que su esposo no está, se levanta y sale de su casa para buscarlo en medio de la penumbra. Ya en el patio va hacia un árbol y su cabeza choca con algo. Se da vuelta para ver contra qué choca y puede darse cuenta de que ahí estaba su esposo colgado. Inmediatamente ella cae al suelo y una entidad se apodera de su cuerpo, su lengua se bifurca como si fuera una serpiente. La escena posterior vemos a una monja que va en un autobús. Ella va leyendo un libro que contiene nombre de demonios. Se baja del autobús y va inmediatamente a buscar la iglesia local. La monja camina a través de las calles de un pueblo característico de México, con comercios ambulantes en las calles, hasta que llega a la iglesia. En la iglesia encuentra al padre Víctor discutiendo o tratando de mediar una discusión entre dos lugareños. Un señor que dice ser el comisariado ejidal, un personaje que es el representante máximo de una autoridad en el ejido y un particular, que argumenta que él no tiene por qué hacerle caso o escuchar al ejidatario, mientras el comisariado argumenta que tiene que hacerle caso porque algunos ejidatarios se han ido a quejar de él. El padre intenta mediar, pero sin éxito. Después se presenta mutuamente con la monja se llama Ofelia. El padre inmediatamente le pregunta por un libro que él había pedido. La monja lo busca y se lo da, pero antes de eso, la monja se lleva un gran susto con una señora que tiene marcas en la cara. Ella la ve platicando con el padre y después le pregunta quién es esa mujer. El padre le dice que entre menos sepa es mejor. La monja va a una especie de comedor donde se encuentra con una niña y empiezan a platicar. La niña le pregunta si puede bendecir agua. Ofelia le dice que no. La niña pregunta por qué no, la monja responde que porque hay cosas que las monjas no pueden hacer. Entonces Ofelia le pregunta por qué quiere agua bendita. La niña le dice que quiere saber a qué sabe el agua bendita. La monja ve que está dibujando algo y le pregunta qué ha dibujado. La niña dice que una serpiente que ella vio. Ofelia miró el dibujo y la serpiente es muy extraña. Después le avisan a la monja que el padre está desaparecido. Ella inmediatamente inicia la búsqueda del padre. La monja se encuentra con el comisariado y le pregunta por el padre, pero no sabe tampoco nada. Él le ofrece llevarla en su camioneta para buscar al padre. Lo encuentran en una casa alejada en el bosque. Está mal herido. El padre solo susurra algo que no tiene sentido, si no saben cómo combatir con ella, los va a destruir. Fabián, el comisariado, escucha ruidos y va a ver qué es ese ruido, mientras la monja también camina y encuentra el libro que previamente le había dado al padre. Después va en busca de Fabián y lo encuentra. Los dos escuchan en el monte el ruido de un animal. La monja le pregunta qué es eso. Fabián le dice que no sabe, pero que definitivamente no es de este mundo. Después de eso, ven a una mujer vestida de blanco, ahí entre el monte, también caminando. Fabián dice que es Sandra, una mujer embarazada, la mujer que vimos al inicio de la película. La monja se queda ahí rezando, esperando a que Fabián regrese. La monja encuentra a Fabián tirado en el monte y le pregunta qué le pasó, él solo dice, fue ella. Después ven que se inicia un incendio y van a ver. Ahí encuentran a Sandra en medio de una fogata. La monja le pregunta a Sandra qué es lo que pasa. Que regresen a la casa. La mujer responde que ella no es Sandra. La monja pregunta que, si no es Sandra, ¿quién es? ¿Cuál es su nombre? Sandra responde que tiene muchos nombres, después de eso se empieza a pegar en el estómago y se tira al piso boca abajo, se desplaza como si fuera una víbora. Al llegar a un árbol se vuelve a poner de pie y se golpea en el estómago. La monja le dice que no le hará daño ni a ella, ni a la mujer ni a su bebé. Sandra dice que no es su bebé y que no saben en lo que se meten. Después Ofelia ve una aparición, un señor que le dice, no te metas en esto. Sandra se da un cabezazo en un árbol y se cae boca arriba. Ofelia aprovecha para acercarse a la mujer y rezar unas oraciones mientras la mujer se retuerce hasta que por fin deja de hacer ruidos y de moverse. Sandra escupe ácido y quema el césped. Llevaron a Sandra a un dormitorio y llamaron a un médico.
El médico la revisó y dijo que estaba bien, aunque sería mejor llevarla al hospital, tenían que cuidarla ahí ya que no podría sobrevivir al traslado de momento. El médico pregunta qué fue lo que pasó, pero nadie supo responderle. El padre sobrevive y le platica a Ofelia que creyó que el libro lo ayudaría a sacar al demonio dentro de Sandra, el cual es un demonio que se alimenta de mujeres embarazadas y de bebés. El padre sigue buscando desesperadamente un método o una forma de deshacerse de ese demonio, pero Ofelia le dice que ella ya se deshizo de él. El padre, contrariado, le pregunta qué fue lo que hizo. Ofelia le dice que lo expulsó y que ya no está dentro de Sandra. El padre le dice a Ofelia que no sabe lo que ha hecho, que el demonio no se ha ido, que está recuperando fuerzas para poder terminar lo que ha empezado. Le dice que Fabián está en peligro y que debe de ir por él para traerlo a la iglesia. Ofelia va a buscar a Fabián a su casa en medio del bosque. Cuando llega le empieza a gritar, pero nadie sale. Alrededor todo el pasto estaba seco, como si se hubieran chupado la vida. La serpiente deja seco todo a su paso. Como Fabián no salió de la casa, Ofelia entra. Con mucho cuidado empieza a revisar la casa, las plantas que están dentro están totalmente secas. En eso, una mano le agarra el pie a Ofelia. Se da cuenta que es Fabián, está tirado en el suelo sin poderse mover. Con una fuerza, yo diría que sobrenatural, Ofelia logra poner en pie a Fabián y cargarlo hasta afuera. Cuando ella está saliendo de la casa, ventanas y puertas intentan cerrarse, pero ella afortunadamente logró detener la puerta para poder salir. Afuera de la casa, tiró a Fabián en el pasto seco y lo arrastra hasta el pasto verde. Se puede ver a Fabián con los ojos muy rojos y casi sin vida. Ya no respiraba. Va por un poco de agua al pozo, llena una cubeta y le empieza a dar agua poco a poco con su mano. Cuando Fabián reacciona, él toma agua por sí mismo. Ofelia le pregunta qué es lo que ha pasado. Fabián le responde que no sabe, pero que sentía que se estaba secando por dentro. Ofelia se prepara para volver a entrar, pero esta vez se amarra con una cuerda mientras Fabián la detiene. Fabián le dice que será mejor que él entre, pero ella dice que no, porque si él se vuelve a caer dentro de la casa ya no lo podrá sacar. La primera vez pudo, pero no cree que lo pueda hacer de nuevo. Fabián dice que no hay que correr riesgos, le da una herramienta para que desatornille la puerta y la tire. Así que Ofelia entra, pero no contaban con que la serpiente tenía su propio plan. Empezó a enredar la cuerda. De repente, Ofelia empezó a sentir que jalaban la cuerda. Ella llevaba una botella con agua y esta empieza a consumirse. Cuando se consume toda la botella, explota y le corta la mano, le grita a Fabián que no jale la cuerda. Fabián le dice que él no está haciendo nada. Ahí se da cuenta de que la están jalando hacia una cortina. Cuando llega a la cortina, esta cae sobre ella y le tapa la boca asfixiándola. Fabián se da cuenta de todo y empieza a jalarla con mucho esfuerzo, amarra la cuerda a la camioneta para jalarla, pero no tiene las llaves, así que con otro esfuerzo sobrehumano la empieza a jalar hasta que la saca de la casa. Una vez afuera de la casa, le quita el plástico y entonces Ofelia puede respirar nuevamente. Los dos regresan a la iglesia para buscar al padre. Fabián le pregunta si el padre podría pelear contra esta entidad, ella le dice que sería el único que puede. En las puertas de la iglesia se encuentran a la misma mujer que Ofelia había visto antes con unas marcas en la cara. La mujer les dice que hay algo mal con Sandra. Ofelia le dice que no hay nada malo con Sandra. También Fabián le explica que Sandra solamente era una mujer enferma y que ahora ya está bien. Pero la señora replica que ella vio a la criatura y que sabe que el padre y la misma Ofelia también la vieron. Entonces les dice que cuando ella estaba cuidando a Sandra, un día anterior, Sandra se transformó en una serpiente y le quemó el cuello y les enseña las quemaduras que tenía. Les decía que esa mujer era un demonio. Fabián y Ofelia entran a la iglesia, dejando a todos ahí en las puertas de la iglesia, con un gran alboroto. Ofelia encuentra al padre sentado en el piso buscando algo en el libro. El padre dice que la serpiente anda buscando las fuerzas para poder regresar al cuerpo de Sandra, pero necesita mucha agua para poder fortalecerse. Por eso seca todo. Ofelia le pregunta por qué va en busca de Sandra, el padre le dice que busca mujeres embarazadas y Sandra es la única embarazada ahí.
También le dice que tiene 2 puestas de sol para poder regresar al cuerpo de Sandra, si no quedará vencida y eliminada por completo, pero si logra entrar nuevamente al cuerpo de Sandra, grandes tragedias vendrán. El padre le muestra en el libro 35 nombres para el demonio, pero falta uno, así que tiene que engañarlo para que le diga el número 36, solo que ahora no puede hablar, tiene que esperar a obtenga el habla. Fabián entran por la monja para enseñarle algo. Le comenta sobre la cortina que estaba a punto de ahogarla. Ofelia observa la cortina y puede ver marcas de cuero de una serpiente. Ella pregunta si es el cuero de una serpiente y él dice que son escamas. Inmediatamente pueden ver una figura en lo alto de la iglesia. Era Víctor, el cual se tiró al vacío. Muy afectada, Ofelia está ahí rezando cuando llega una señora y le dice que hablaron de la diócesis y preguntaron por ella, pero a pesar de que les indicó que estaba muy afectada, le dijeron que Ofelia tenía que hablar a un número. También dijeron que iban a mandar a un experto para que se hiciera cargo. Posteriormente, Ofelia recibe una llamada de Sandra, diciéndole sobre lo ocurrido y culpándose por ello. Fabián y Ofelia se dirigen a la casa de Fabián. Ofelia vuelve a entrar a la casa buscando la serpiente. Abre la llave del grifo y esta vez, en lugar de arrojar agua sucia, arrojó agua totalmente limpia. Sale inmediatamente y Fabián pregunta qué ha pasado, ella le dice no está, se ha ido y empiezan a buscar en un mapa, interponen la piel que habían quitado de la serpiente, se dan cuenta que había trazado su trayectoria. ¿Qué busca? Pregunta Fabián, Ofelia le responde que antes era agua, ahora busca regenerarse, para su batalla contra ella. La criatura se dirige hacia la casa del señor Ramírez, el mismo que al principio de la película estaba discutiendo con Fabián. Ofelia llega y asusta a Margarita, la señora de la casa, cuando la ve por la ventana, le dice que la deje entrar para protegerla. Margarita pregunta, ¿protegerla de quién? El señor Ramírez también sale y se enoja mucho al ver a Fabián con un hacha en mano. El señor Ramírez va por una escopeta y les advierte que si no se van les disparará. La criatura llega y ataca al señor Ramírez. Ofelia le dice a Margarita que la quería proteger del demonio. Margarita le dice a Ofelia que ella no le quiere hacer daño a Sandra, que solo la quería ayudar. Algo muy extraño. Ofelia aprovecha para entrar a la casa y revisar cómo estaba el señor Ramírez. Cuando lo encuentra, se da cuenta que está ciego. E inmediatamente el señor Ramírez les empieza a disparar porque no sabe a quién está escuchando. Ofelia y Fabián huyen de ahí y se encuentran con Margarita, ella no puede hablar, tiene la boca cerrada. Fabián le dice a Margarita que tiene que irse con ellos, pero Margarita no hace caso y va en busca del señor Ramírez. Cuando lo encuentra, el señor Ramírez está apuntando con el arma. Fabián y Ofelia salen de la casa, se oye un disparo. Cuando regresan las cámaras podemos ver a Margarita tendida ahí con un disparo y el señor Ramírez lamentándose haber disparado. Ofelia se da cuenta de que la criatura ya puede ver y hablar, así que ahora ya le pueden preguntar su nombre. Fabián lleva a Ofelia a una capilla abandonada. Cuando entran pueden ver restos de una especie de ritual, un animal muerto, sangre y velas. Fabián pregunta qué es todo eso, y Ofelia responde que es brujería. Se escucha llanto de un niño. Fabián revisa y ve una manta con un bulto, cuando lo alza, solo puede ver un montón de cucarachas saliendo. La serpiente llega a la capilla y entonces empiezan una especie de discusión, Ofelia y ella. La serpiente le dice que conoce su secreto y por qué salió de su pueblo, que era una cualquiera. La serpiente ataca a Fabián y lo estrella contra la pared. Después, Ofelia empieza a recitar algunos salmos como si se tratara de un exorcismo y la serpiente la empieza a atacar. La serpiente posee a Fabián y lucha contra Ofelia, ella alcanza un bote con agua que ella previamente había bendecido. Y se lo arroja a la serpiente. Ofelia se recupera y saca a Fabián de la iglesia y atora la puerta, dejando encerrada a la serpiente. Pero Fabián queda mal herido. Ella le dice que tiene que ir al hospital mientras ella se dirigía a la casa de Sandra. Fabián le dice que no la abandonará, pero ella le dice que tiene que ir, que ella se moverá más rápido que la serpiente, ya que la serpiente se mueve en círculos y ella iría directo. Fabián accede y se dirige al hospital, mientras que Ofelia se va sola hacia la casa de Sandra.
La serpiente la persigue, sin alcanzarla, se mueve en círculos. Ofelia llega con Sandra y le pide algo para escribir. Ella escribe los 36 nombres de los demonios y que pudo obtener el último en la iglesia. Pegan los papeles alrededor de la casa e impiden que la serpiente entre cuando llega. Sandra le confiesa que todo es culpa de ella, pues no podía tener hijos y era señalada, por eso le pidió ayuda a Margarita y entre las dos hicieron rituales en la iglesia abandonada. Ofelia le responde que la serpiente es un ente muy antiguo y no tiene por qué culparse. Le dice que sabe por lo que pasa, ella misma creció en un pueblo similar y huyó, le confesó que su padrastro abusaba de ella y la obligó a abortar. Sandra comenta que cuando se embarazó se sintió feliz, pero notó cambios en su esposo David, él se enfermó, era como si se estuviera consumiendo por dentro, hasta que pasó todo lo que vimos al inicio de la película. Un auto elegante llega y el obispo sale del auto. El obispo le pide a Ofelia que lo deje entrar, ella se niega. El obispo reclama porque en el pueblo la gente dice que una monja está luchando contra el demonio. Manifiesta que todo es absurdo y que lo deje entrar de inmediato. Ofelia responde con firmeza que no lo dejará entrar. Sandra pregunta qué pasa, Ofelia le responde que es la serpiente tratando de entrar. Luego miran por la ventana y no hay nada ni nadie. Cuando están cocinando Sandra escucha la voz de David, le pide que lo deje entrar, Sandra le pregunta dónde está que no lo ve, él le responde que junto al árbol de la casa, pero Ofelia le dice que no haga caso a las voces, no es nadie, pues ella no escucha nada. Alguien toca la puerta y Ofelia se da cuenta que es el doctor que también quiere entrar. Ofelia se niega a abrir, pero el doctor es muy insistente, porque Sandra necesita atención. Sandra no facilita las cosas y empieza a gritar, el doctor también grita para que lo dejen entrar, Ofelia no sabe qué hacer, a Sandra se le rompe la fuente y Ofelia se arriesga a abrir la puerta, el doctor entra, pero tras él aparece Julia, la misma señora que al iniciar la película hablaba con el padre con sus marcas en el cuello. Ofelia quiere cerrar la puerta, pero Julia pone su pie e impide que la puerta se cierre. Ofelia le pregunta al doctor por qué esa señora está ahí, el doctor responde que es una amiga de Sandra que estaba preocupada. Julia insiste que le dejen entrar, mira los papeles y pregunta qué es todo eso. Ofelia le responde que no entendería, que mejor se vaya, pero Julia es insistente y sigue preguntando qué son todos esos nombres, hasta que reconoce uno de ellos, Lilitu. Julia dice que es un nombre de demonio. Ofelia dice que todo es para proteger a Sandra, Julia pregunta cómo va a protegerse de un demonio con nombres de demonios. Julia arranca una hoja y Ofelia le pide que no haga nada, Julia dice que sabe bien qué clase de ritos son pues conoce bien a la bruja que está ahí dentro, refiriéndose a Sandra. Julia rompe el papel y todo se descontrola. Lo primero que pasa es que elimina a la misma Julia, estrellándola contra la ventana desde afuera, después elimina al doctor. Ofelia saca a Sandra y la mete a la camioneta para llevarla al hospital. Le pide que escriba los nombres que le dará y después los pegue alrededor de la camioneta. Pero con el movimiento más la labor de parto nada es fácil para Sandra. Cuando al fin termina Sandra, un toro enorme con grandes cuernos aparece en el camino, Ofelia frena y Sandra se estampa con el frente del tablero hiriéndose la frente. Ofelia corta camino por la maleza. Pero se vuelve a aparecer el mismo señor de antes, que se asume es su padrastro. Ofelia acelera para atropellarlo, pero se eleva y después cae en el toldo del auto, el ente empieza a rasgar el toldo tratando de entrar. Ofelia por fin sale a una carretera y de inmediato llega al hospital, sale de la camioneta y ya está oscuro, da unos pasos queriendo entrar al hospital, pero se desmaya. Despierta adentro del hospital y con una enfermera al lado. Ofelia pregunta por Sandra y la conducen hasta ella, primero se encuentra con Fabián y se abrazan. Ofelia ve a Sandra con su bebé en brazos, le pregunta cuál será su nombre y Sandra dice que será Víctor. Sandra se lamenta que no lo verá crecer, pero Ofelia dice que no se sabe, que el pueblo empieza a gustarle. La enfermera menciona que Víctor es un niño bonito y que es un acontecimiento grande al tener 2 nacimientos después de tener tanto tiempo sin tener uno solo. Ofelia pregunta que por qué 2. La enfermera responde que otra señora de un pueblo que está como 50 kilómetros también llegó en la madrugada, y tuvo una niña.
Ofelia va con la otra señora y se presenta como alguien que vive en el pueblo y le pregunta cuál será el nombre de la niña. Le responden que será Lily. Ofelia, muy contrariada, toma un vaso con agua. Bendice el agua y le pregunta a la mamá con una sonrisa si puede bendecir a Lily. La película termina aquí, dejándonos la duda de qué fue lo que ha pasado al final. Comentarios. Desde mi perspectiva, creo que todo está bien debido a que la serpiente buscaba regresar al cuerpo del que fue expulsada. Es decir, la otra mamá y el bebé creo que estarían a salvo. También se dice que buscaría encarnar a un niño. Entonces creo que no tendría caso regresar a un cuerpo del que nunca había estado ni poseer a una bebé que nunca había poseído. Creo que buscaba a Víctor y a Sandra desde el inicio y tenía que ser así por disposición de la leyenda o del mito. Entonces la película termina, creo que bien, el bien ganó. ¿O ustedes qué piensan? Déjenme saber sus comentarios. Yo les agradezco mucho, adiós.